¿Cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús? En Mateo 24:9, Jesús predice la muerte de sus apóstoles y de todos aquellos que creen en Él. Y gracias a la historia, hoy podemos confirmarlo. Número 12. Mateo. Mateo predicó en Etiopía, Judea, Macedonia, Siria y otras ciudades. Hay dos versiones de su muerte. Algunos dicen que murió de forma natural, pero la segunda versión, más creíble, según los padres de la iglesia primitiva, dice que por el evangelio hizo enojar a un rey local de Etiopía, que ordenó que lo clavaran en una cama, cubriendo todo su cuerpo con papel, azufre, aceite, asfalto, matorrales, y luego le prendieron fuego. Número 11. Pedro. Pedro huyó de Jerusalén cuando el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a los cristianos. Predicó en Judea, Antioquía y, aunque algunos lo niegan, pero la historia dice que fue a Roma, donde convirtió a miles al cristianismo. Esto enojó al emperador Nerón, quien hizo de los cristianos su forma de entretenimiento, haciendo los alimentos para los leones y otros animales feroces en el Coliseo. Pedro, que se negó a renunciar a su fe, fue crucificado a petición suya boca abajo, lo que supuestamente se debía a que no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Número 10. Judas Tadeo. Judas Tadeo se asoció con Simón el Celote y fueron a predicar en Judea, Persia, Samaria, Idumea, Siria, Irán y Libia. Al igual que Mateo, también hay dos versiones de su muerte, pero la más creíble dice que fue golpeado hasta la muerte y luego crucificado en Turquía. Actualmente, sus restos están enterrados en una cripta de Roma. Número 9. Tomás. El apóstol Tomás, también conocido como el infame Tomás el Dudoso, fue atravesado por una lanza, predicó en la India y fue martirizado allí, en Milapore, donde el rey local lo condenó a muerte por pensar que el cristianismo no respetaba a los brahmanes y su sistema de castas. Número 8. Juan. Según la historia, Juan había ido a Roma, donde fue arrojado en aceite hirviendo, pero sobrevivió y murió de edad avanzada. Tertuliano, un escritor cristiano de finales del siglo II y principio del III, escribió que antes de que los romanos desterraran a Juan, lo llevaron a un coliseo y lo sumergieron en una tina de aceite hirviendo. Cuando salió ileso, todo el coliseo se convirtió al cristianismo. Por eso, alguna iconografía muestra a Juan en una tina de aceite hirviendo. Número 7. Simón el Celote. Simón el Celote fue miembro de los celotes antes de seguir a Jesús. Se supo que fue el segundo obispo de Jerusalén después de Santiago el Menor. Existen numerosos relatos de la muerte de Simón el Celote, pero los primeros registros no llegaron hasta siglos después de su muerte. Algunos creen que fue martirizado en el reino de Iberia. La leyenda dorada dice que fue martirizado en Persia o crucificado en Samaria. Otros dicen que fue crucificado en Gran Bretaña. En fin, lo cierto es que fue martirizado por causa de Cristo. Número 6. Felipe. Desde muy temprano, los cristianos confundieron al apóstol Felipe con el evangelista Felipe del libro de los Hechos. Por lo tanto, no podemos decir con certeza a qué cuentas se refieren a qué Felipe. Para empeorar las cosas, hay historias contradictorias, pero se dice que predicó en Grecia, Siria, Turquía y finalmente en Egipto, donde en Heliópolis fue encarcelado, azotado y finalmente crucificado. Número 5. Santiago el Mayor. Santiago el Mayor era el hermano de Juan y predicaba en España. Fue el primero de los apóstoles de Jesús en morir por seguirlo y es uno de los dos únicos apóstoles cuya muerte está registrada en la Biblia, aparte de Judas Iscariotes, el traicionero. Según dice en el libro de los Hechos 12, 1 al 2, Santiago fue decapitado con una espada por orden del rey Herodes. Luego su cuerpo fue devuelto a España, enterrado en el área donde se encuentra la Catedral Santiago de Compostela. Número 4. Santiago, hijo de Alfeo. Santiago, hijo de Alfeo, o Santiago el Menor, fue empujado desde la cima de un templo en el que estaba predicando y luego golpeado con un garrote y apedreado hasta la muerte, según dijo Hipólito, un teólogo que vivió en los siglos II y III. Pero la otra tradición afirma que predicó en Egipto y luego crucificado en la ciudad de Ostraquine. Número 3. Bartolomé. Bartolomé, quien predicó en varios países, incluyendo India, donde fue finalmente golpeado cruelmente y luego crucificado por los idólatras impacientes. Según cuenta la tradición más popular y prolífica, es que fue desollado y luego decapitado. Hoy en día sus huesos se guardan en la Basílica de San Bartolomé, en Roma. Número 2. Andrés. Andrés, hermano de Pedro, supuestamente sufrió una muerte similar, pero el origen de esta tradición no es tan confiable. Pero se dice que predicó en varios lugares, entre ellos Rusia, Estambul, Macedonia y Grecia, donde enfureció al gobernador de Patras para convertir a su familia y hacerlas creer en Jesús. Fue crucificado, atado boca abajo en una cruz en forma de X, desde donde predicó durante 2 días antes de que finalmente muriera. Partes de sus restos están en Constantinopla, en Escocia, y su cráneo permanece en Patras. Número 1. Matías.
Matías fue reemplazado por Judas el traicionero. Una tradición sostiene que Matías fue apedreado en Jerusalén por los judíos y luego decapitado. Así terminaron los 12 apóstoles por defender el evangelio de Cristo y hoy son contados como héroes de la fe. En esta lista no puede faltar otro apóstol que, aunque no anduvo físicamente con Jesús como los otros, pero sí merece ser mencionado en esta lista. Su nombre es Pablo. Hay varias versiones con respecto a su muerte, pero la más creíble dice que fue decapitado en Roma por orden del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo.